Somos Gloriavisión TV, tu señal digital. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Gloriavisión no se responsabiliza por las mismas. Bienvenidos al programa Voces y Miradas de los Comunes, un punto de inflexión de análisis de los hechos y acontecimientos nacionales e internacionales. Tal vez un punto de vista de los de a pie, de los que usamos el transporte público, la metrovía en el caso del Ecuador, pero que obtienen el derecho de expresar su voz. Eso es Voces y Miradas de los Comunes, lo que gastamos la suela cada día para un salario que pretendemos que sea digno. Eso es Voces y Miradas de los Comunes. Está con ustedes Richard Sellán para esta oportunidad de interactuar en varios puntos de vista de inflexión, como decimos, de aquellos acontecimientos que preocupan al Ecuador y al mundo. Por ejemplo, tenemos ahora en Europa del Este el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, que desde varias aristas es posible analizar. Esta vez lo queremos hacer a partir de la estrategia mediática, informativa, comunicacional que está en juego por cada uno de los países, pero particularmente de los otros actores que no estando en territorio europeo, como los Estados Unidos, el Reino Unido, juegan con narrativas diversas para presentar a uno de los actores del conflicto Ucrania-Rusia como el agresor y como el malo, diríamos algunos, en términos de narrativas novelescas, y presentar también posiblemente lo que aún no se ha podido verificar ni siquiera por los organismos competentes, la Cruz Roja Internacional, la ANUR, situaciones que no necesariamente son ciertas en términos de videos, fotografías de los hechos de este acontecimiento bélico. Hay que señalar primero de que indudablemente toda guerra, toda agresión de un país a otro merece la crítica de los estados de las sociedades, de los hombres, las mujeres, porque anhelamos la paz, anhelamos la convivencia pacífica, la libre determinación de los pueblos, el respeto a la soberanía de cada estado, de cada nación. Y esto sobre todo a que cada país, cada sociedad, cada gobierno, cada estado tiene el pleno derecho a darse los lineamientos y el rumbo que considere más importante para su sociedad, para su economía, para sus ciudadanos. Por eso señalamos, no es la diplomacia de la guerra, por decirlo de alguna manera, el camino de los pueblos y de las naciones, los estados. Por eso condenamos este conflicto bélico, condenamos las actitudes beligerantes de uno y otros que ponen en grave riesgo la paz en Europa y la paz internacional, cuando uno de los actores indudablemente tiene todos los registros y la información disponible o señala grandes cantidades de bombas nucleares y termonucleares. El otro lado, el que no está en la región, lo posee igual. Pero se trata ahora que hay que equilibrar en el punto de vista del análisis de la información. Creemos que en esta estrategia mediática contra uno de los actores del conflicto en Europa del Este, Estados Unidos, y todo el juego corporativo mediático que está en medio, está presentando de una manera tangencial
la información de aquellos acontecimientos bélicos. Nos presentan, por ejemplo, que hay una resistencia pasiva de ciudadanos en diversas ciudades en Ucrania frente a los tanques que están invadiendo su país, sus ciudades, de los ejércitos rusos. Pero eso es una versión. La otra versión es cómo no encontramos agresividad en esos mismos soldados rusos, en esos mismos tanques, que en una eventualidad de un conflicto sin reglas podrían haber ido contra esa población civil que en carreteras, en caminos, se enfrenta a los tanques para detenerlo. No es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el pueblo palestino que enfrenta a las fuerzas de ocupación israelí con piedras hondas, mientras por el otro lado hay fusiles, metrallas y un ejército muy bien entrenado. Y encontramos víctimas, niños, jóvenes, viejos, casas destruidas, población diezmada y una Cisjordania cada vez mucho más destruida. Tampoco podemos dejar de señalar, por ejemplo, las invasiones de Estados Unidos a Libia, Afganistán, Irak, que han causado a lo largo de los últimos 20, 25 años destrucción de estados, de pueblos y de naciones, con el saldo de más de 1 millón de muertos. Entonces, en ese contexto tenemos que decir que, desde nuestro punto de vista, falta un equilibrio informativo de los grandes medios y que de alguna u otra manera estos han optado por una de las partes en conflicto. Las mismas plataformas comunicativas, Facebook, Instagram, WhatsApp, han cerrado sus espacios para la información de Rusia y su propia perspectiva de los acontecimientos bélicos, como decimos. Los grandes medios europeos también han cerrado paso a los mismos periodistas desde la Rusia, desde la Federación Rusa, para comentar, para analizar y equilibrar como medio alternativo a la información de los ciudadanos europeos del mundo de lo que acontece en ese teatro de guerra. Me parece que es importante que esta especie de guerra y autoritarismo mediático debe terminar. Debe equilibrarse la información por el derecho a la libre expresión, a la libre información equiparada, contrastada, libre de todos los ciudadanos del mundo, y sobre todo también debe terminar el conflicto. Esperemos que las partes, Ucrania, particularmente la Federación Rusa, puedan encontrar el camino de seguridad para ambas naciones y ambos pueblos. Ese es nuestro punto de vista en Voces y Miradas de los Comunes, y volvemos en segundos. De regreso a nuestro programa Voces y Miradas de los Comunes, pues nos toca comentar ahora los acontecimientos del país que realmente también preocupan. Preocupa la inseguridad ciudadana cada vez más crítica. Los ecuatorianos y ecuatorianas, pues en modo alguno podemos sentirnos seguros de salir a las calles, a los centros comerciales, a las plazas públicas, de cualquier espacio, cualquier sector de la ciudad. Pues resulta que podemos ser víctimas de asalto, de violencia sin justificación alguna, y demandamos de las autoridades un plan y una política de mayor seguridad. Cada semana el país se conmueve con una estadística de nuevos crímenes, pero crímenes atroces, violentos. ¿Y qué sociedad no puede sentirse pues dolida y conmovida frente a estos acontecimientos de inseguridad
Comentábamos con algunos compañeros y compañeras periodistas que de pronto, para tratar estos temas, hasta los propios periodistas vamos a tener que enmascararnos en orden de poder preservar nuestra seguridad personal y familiar, porque resulta de que realmente en el país nadie puede sentirse seguro. Demandamos del Estado, del gobierno, de las autoridades del orden público, políticas ciertas, coherentes, prácticas de seguridad. El país requiere tranquilidad para sus actividades económicas, requiere seguridad para el caminar de sus ciudadanos y que las instituciones también, los propios medios, dejen de alguna manera de narrar, de graficar, de anotar, de visualizar imágenes críticas que hacen más bien poner en la incertidumbre a los ciudadanos. Seguridad. Seguridad y seguridad para el país, particularmente Guayaquil, Durán, centros de grandes situaciones críticas en cuanto a crímenes ligadas, como dice la policía, a aspectos del narcotráfico. Supuestamente enfrentamiento entre bandas, pero eso no puede ser para que esos hechos de crimen queden en la impunidad. Cada hecho violento, cada crimen tiene que ser investigado y resuelto en el proceso legal pertinente por las autoridades. De otra parte, también nos preocupa la descomposición institucional del país. En la Asamblea Legislativa, los conflictos entre las distintas bancadas legislativas significa que el país continúa en la imposibilidad de consensuar mínimos acuerdos, mínimos objetivos nacionales, cuando el país apenas en 2 años se vio envuelto en situaciones de pandemia, de parálisis económica, se agudizó la situación de desempleo, la precariedad del trabajo, de los ingresos para las familias, y el legislativo continúa con la misma práctica de todos los congresos anteriores. Las otras instituciones, como el famoso Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, en crisis, en pugna interna, y a propósito de este organismo famoso, que nació en una coyuntura distinta a la de ahora, con la nueva constitución que hay que señalarlo, fue producto del consenso y del acuerdo de grandes y amplios sectores sociales y populares, porque que fueron y llevaron su propuesta a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Ahí nació ese organismo como una posibilidad de canalizar la participación ciudadana, pero participación que ha venido cada vez más crítica, desligada de la gestión de los gobiernos, de las políticas públicas, y este organismo llamado a nominar a los altos cargos públicos como contralor, fiscal, procurador general del Estado, superintendente de compañía, ha devenido en el maniqueo, la manipulación, el tráfico de influencia, los intereses inmediatos de personalidades políticas, de grupos de interés corporativos que han dejado otra vez en cierne ese apalancamiento que pudo hacer para una descentralización democrática de los grandes cargos públicos en el país. Y tenemos una confrontación interna que afecta al país, desdice de las instituciones, y hoy tenemos que coincidir con muchos que ese organismo mal llamado de participación ciudadana y control social, que además tiene por mandato constitucional el combate contra la corrupción, en eso tampoco ha hecho nada.
Es decir, manipuleo, tráfico de influencia, nada de combate a la corrupción y el país se debate en una crisis de institucionalidad nuevamente. Lastimosamente el país está perdiendo la esperanza en esta clase política que se pensaba nueva, renovada, pero que ha caído en los mismos niveles de siempre: corrupción, mezquindades políticas, egoísmo, pensar en su bolsillo, pero no pensar en el país. De cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas que tiene la posibilidad de un ingreso, es un ingreso precario que no alcanza para satisfacer la canasta básica de alimentos. 7 de cada ecuatoriano, pues realmente se la ve cada día en la informalidad, en la falta de ingresos, en la angustia de no poder cubrir las necesidades personales y de su familia. Y frente a eso el gobierno, el legislativo, no encuentra respuesta alguna. Por eso, otra vez, como que desde nuestro punto de vista, Voces y Miradas de los Comunes, toca a la ciudadanía volver a reclamar derechos, justicia, democracia, participación política a través de sus innatos y naturales mecanismos de participación, las organizaciones sociales, cívicas, los sindicatos, los gremios. Ahí está el ejercicio de la democracia realmente. No se requiere de ningún organismo como tal que pretenda institucionalizar la democracia, porque la democracia está en las calles, en las plazas públicas, en el debate, en el levantamiento de propuestas. Estas instituciones llamadas del Estado, otra vez en crisis y en fracaso en términos de sintonizar con las grandes demandas del país, requieren ser otra vez no solamente cuestionadas, sino modificadas en su estructura para que puedan responder a las urgencias del país. El país no puede seguir viviendo de crisis en crisis. Necesitamos una alternativa, y esa alternativa, decimos desde Voces y Miradas, está en las plazas públicas, en el debate, en nuevas formas de organización social, para que el de a pie, los que gastan la suela, el trabajador precarizado en las distintas formas, la mujer que no obtiene empleo digno, pueda hacer escuchar su voz. Con esto, hoy terminamos nuestro programa Voces y Miradas de los Comunes, que a partir de cada miércoles, de cada semana, en el horario de las 10 de la mañana, vamos a estar con ustedes desde Gloria Visión, Radio y TV Online. Hasta pronto. Volveremos con ustedes. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Gloria Visión no se responsabiliza por las mismas.